Curso de Filosofía del Derecho Clásico. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Juan Abelardo Hernández Franco. Y. Daniel H. Castañeda y G. Así como a su editorial, Oxford. ¿Qué importancia tiene la distinción entre la verdad y la certeza? Es la base del pensamiento crítico. La verdad es el objeto, la realidad tal cual es, mientras que la certeza es el estado subjetivo de seguridad. Un juez puede tener certeza absoluta de algo falso si las pruebas están viciadas. ¿Cuáles eran las clases de inteligencia que distinguían los griegos presocráticos? Los presocráticos diferenciaban el nous, la capacidad de ver o intuir las esencias de forma inmediata, de la dianoia, la razón que discurre, une conceptos y deduce conclusiones paso a paso. ¿Cuáles eran sus diferencias? El nous es contemplativo y directo, capta que 1 y 1 igual a 2, la dianoia es procesual y lógica, el camino para resolver una ecuación compleja. ¿Qué es la verdad según Platón? Platón la entiende como aletheia, desocultamiento. Es el proceso de salir de la caverna de las apariencias sensibles para captar la idea eterna y perfecta de las cosas. ¿Qué es la certeza según el autor? Es la firme adhesión de la facultad cognoscitiva a un juicio. No admite duda porque se apoya en una evidencia que el sujeto considera total. ¿Cuál es un ejemplo que permite ver la distinción entre certeza y verdad? En el derecho penal, la verdad es que el sujeto A no disparó. La certeza del jurado es que sí lo hizo porque un testigo mintió con mucha convicción. ¿Cuándo podemos decir que nos encontramos ante una verdad evidente? Aquella que se impone por sí misma al entendimiento. No requiere demostración porque negarla implicaría una contradicción lógica inmediata. Ejemplo, el todo contiene a las partes. Cuando se dice que la verdad es un saber adecuado a las cosas, se refiere a la verdad lógica. El intelecto no inventa la realidad, sino que se ajusta a ella. Si digo está lloviendo y efectivamente cae agua, mi saber es adecuado. ¿Qué dice Aristóteles sobre la verdad? Define la verdad como una correspondencia. El error no está en las cosas, sino en el juicio de la mente que une o separa conceptos de forma distinta a cómo están en la realidad. ¿Cómo influye la verdad en un juicio? La verdad dicta la legitimidad de la sentencia. Un juicio basado en hechos falsos es una injusticia formalizada. La verdad es el presupuesto necesario de la justicia. ¿En qué concuerdan Platón y Aristóteles acerca de la verdad? Ambos son realistas, creen que existe una realidad independiente del sujeto y que la inteligencia humana tiene la capacidad natural de alcanzarla. ¿Qué dice Charles Sander Peirce acerca de encontrar la verdad? Propone una visión pragmática. La verdad es el límite ideal al que tiende el conocimiento humano tras un proceso social y científico de corrección de errores. Que el ejemplo se desprende de la afirmación anterior. La evolución de la medicina. Antes se creía en los humores, hoy en los virus.
La verdad es ese punto final de conocimiento perfecto que la comunidad busca. ¿Qué verdades no se pueden negar? Los axiomas lógicos primarios, el principio de identidad, AESA, y el de no contradicción. Sin ellos, el lenguaje y el pensamiento se autodestruyen. ¿Cómo se adecua la certeza a la realidad? Para que una certeza sea válida, debe ser reflejo de la verdad. Si mi seguridad, certeza, no nace de la realidad, es simplemente un error subjetivo o una alucinación. ¿Por qué es importante distinguir si se construye, se establece por consenso o se descubre? Si el derecho se construye, consenso, es mutable y puede ser tiránico. Si se descubre, significa que hay principios de justicia natural que el legislador debe respetar. ¿Cómo discuten los seguidores de Kant en este sentido? Argumentan que el derecho no es algo que está ahí afuera, sino una estructura racional que el ser humano proyecta para organizar la convivencia social. ¿Qué señalan los estructuristas sobre la verdad? Afirman que la verdad es hija de su tiempo. Es una construcción del lenguaje y las instituciones para mantener un orden social específico. ¿Qué dice Cicerón sobre la conducta de los hombres y el contenido de las leyes? Sostenía que la naturaleza del hombre es racional. Por tanto, cualquier ley que atente contra la razón humana, como matar inocentes, no tiene carácter de ley, aunque esté escrita. ¿Qué pasaría si no existieran valores objetivos? Caeríamos en el nihilismo jurídico. Cualquier conducta podría ser legalizada si hay votos suficientes, eliminando el concepto de derechos humanos intrínsecos. ¿Qué se requiere para una buena realidad y justicia? Exige honestidad intelectual para aceptar la realidad de los hechos y valor moral para aplicar la norma buscando el bien común, no solo el cumplimiento formal. ¿Por qué se dice que es imposible obtener verdades absolutas? Los relativistas dicen que como somos limitados y culturales, nunca podemos decir esto es verdad para siempre. Todo estaría teñido por nuestra perspectiva. ¿Por qué surge esta idea? El trauma de las guerras mundiales y las dictaduras que usaron verdades absolutas para oprimir. Esto generó un miedo a cualquier afirmación dogmática. Porque es necesario no sostener la verdad en una sola estructura única. Para evitar el fanatismo. Al no haber una única verdad impuesta, se obliga a las sociedades a usar el diálogo y el consenso democrático. ¿Qué ha generado estos cambios? La aceptación de la diversidad, la multiculturalidad y la idea de que el derecho debe evolucionar según las necesidades de cada época. ¿Qué es el relativismo? Es la postura que afirma que tu verdad es tan válida como la mía, negando un parámetro objetivo para juzgar qué es mejor o más justo. ¿Para qué se usa hoy en el día el término relativismo?
A menudo se usa para defender el derecho a la diferencia y para criticar cualquier intento de imponer una moral universal sobre la conducta privada. Que sostenía Gustavo Radbruch sobre el derecho en la década de los 30. Era un positivista legalista, la ley es la ley. Creía que la estabilidad y el orden que da la ley escrita eran más importantes que la justicia individual. Que descubrió Radbruch después del rigor positivista y legalista de los nazis. Tras ver leyes nazis legalmente válidas pero moralmente atroces, afirmó que el derecho que no busca la justicia es falso derecho. ¿Qué hizo Radbruch en el sentido objetivo metarealista? Buscó principios que están más allá de la voluntad humana, valores como la igualdad y la libertad, que sirven de medida para las leyes creadas por hombres. ¿Por qué se resquebraja la postura relativista de los positivistas en principios del siglo XX? Se resquebrajó cuando el mundo entendió que no se puede ser relativista ante el genocidio. Hay cosas que son malas objetivamente, sin importar la cultura. ¿Qué es la relatividad para el autor? La verdad es absoluta en su esencia, pero su aplicación es relativa. La justicia es absoluta, pero la pena justa depende de si el robo fue por hambre o por avaricia. ¿En dónde surge la relatividad? Einstein demostró que el tiempo y el espacio dependen del observador, pero las leyes de la física, la relación entre ellos, siguen siendo constantes y universales. Como las ideas de la superposición relativa son aplicables al derecho. El derecho debe ser elástico, relatividad, para adaptarse al caso concreto, pero con un núcleo duro de valores que no cambian, no relativismo. Porque no se puede decir que el derecho resuelva cuestiones de modo relativista. Porque el derecho tiene parámetros de razonabilidad. Si fuera relativista, no habría juicios, pues cada quien tendría su propia justicia. ¿Cómo definir los parámetros de relatividad en una cuestión jurídica? La equidad, justicia para el caso concreto, la proporcionalidad y el respeto al espíritu de la ley por encima de la letra muerta. Origen principio no contradicción. En la lógica aristotélica. Es la llave de la razón. Sin él, A podría ser B y no B al mismo tiempo, y el lenguaje perdería su capacidad de comunicar. ¿Dónde surge el principio de no contradicción? Es imposible que lo mismo sea y no sea a la vez en lo mismo y en el mismo sentido. Es la base de la coherencia ontológica, del ser. Que establece este principio. Permite que una prueba en un juicio sea válida o nula. No puede ser un poco culpable y un poco inocente del mismo hecho exacto. Que permite el principio de no contradicción. La seguridad jurídica. Permite que el sistema sea predecible. Si la ley prohíbe y permite lo mismo a la vez, el ciudadano queda indefenso.
que se logra con el principio de no contradicción. Porque la realidad misma es consistente. La mente humana necesita este principio para organizar el caos sensorial y convertirlo en conocimiento ordenado.